Muy buenos días. Vamos a hablar ahora acerca de tejido conectivo, células, las células del tejido conectivo. ¿Cuál es la mejor universidad de México? Tú conoces muy bien la respuesta, la UNAM. Bien, el tejido conectivo es uno de los cuatro tejidos básicos, ¿lo recuerdas bien? Tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular, tejido nervioso. Entonces, vamos a hablar acerca de las células del tejido conectivo. Aquí tenemos una imagen de tejido conectivo. ¿Qué sucede a diferencia de los epitelios? En el tejido conectivo hay menor cantidad de células, pero una gran cantidad de estructuras extracelulares. En este caso, fibras, espacios que parecen vacíos, pero como lo veremos más adelante cuando hablemos de matriz, no están vacíos, tienen la sustancia fundamental del tejido conectivo o matriz extracelular, pero vean cómo la proporción entre la sustancia intercelular, células, está a favor de la sustancia intercelular, de la matriz. Más matriz que células, unas cuantas células. Es característico esto de tejido conectivo. El tejido conectivo se divide en dos, ordinario y especializado. Ordinario significa que es el que está ampliamente diseminado por todo el cuerpo, mientras que el tejido conectivo especializado tiene localización particular. Del tejido conectivo ordinario hay dos. Laxo, como la primera imagen que veíamos, donde hay pocas células, mucho espacio entre las células, y tejido conectivo denso, donde hay muchas fibras entrecruzadas unas con otras, poco espacio intercelular, y del tejido conectivo ordinario denso, hay dos, uno dispuesto en forma regular y otro dispuesto en forma irregular. Tejido conectivo especializado tiene localizaciones particulares y se encuentra en cartílago, hueso, diente, el llamado tejido adiposo, aunque no es uno de los cuatro tejidos básicos, pero así se le llama, el tejido linfohematopoyético, que incluye el sistema o tejido linfoide, la división linfoide, la médula ósea, médula sin tilde, así se escribe, y la sangre. Recuerdas que debemos recordar que la función del tejido conectivo es dar sostén. Alguien podría preguntarse, ¿a poco la sangre da sostén? Pues no, pero como no genera impulsos nerviosos, no es tejido nervioso. Como no forma membranas ni glándulas, no es tejido epitelial. Como no se contrae, no es tejido muscular y entonces pues tiene que quedar dentro del tejido conectivo. Igual alguien podría preguntarse, ¿nos sostiene la grasa? Pues no completamente, pero por las mismas razones que ya expliqué, en sangre, pues el tejido adiposo viene a quedar dentro del tejido conectivo especializado. La médula ósea es como el tuétano de los huesos. ¿Alguien podría sostenerse solo de esto? No, pero no se contrae, no genera impulsos nerviosos, no forma membranas, no forma glándulas, pues queda dentro del tejido conectivo especializado. En el tejido conectivo ordinario tenemos que hablar de la sustancia intercelular o matriz y de las células. Y ahora hablaremos acerca de las células, que son las que sintetizan la matriz del tejido conectivo, la fabrican. Sintetizar quiere decir producir, fabricar. Las células del tejido conectivo se clasifican en dos: fijas o propias del tejido conectivo y no fijas, errantes, no propias del tejido conectivo. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Muy sencillo. Las células fijas o propias del tejido conectivo sintetizan matriz del tejido conectivo, por ejemplo, fibras colágenas, mientras que las células no fijas, errantes del tejido conectivo no sintetizan matriz. Por ejemplo, no sintetizan colágena. La diferencia es entonces, sintetizan matriz, son células fijas o propias. No sintetizan matriz, células no fijas o células errantes del tejido conectivo.
Las células fijas del tejido conectivo que se caracterizan porque sintetizan matriz del tejido conectivo son células mesenquimatosas, fibroblastos, células reticulares, pericitos, adipocitos. Ya explicamos la situación de los adipocitos, pero a pesar de todo, sí pueden sintetizar estas células matriz del tejido conectivo. Las células no fijas que no sintetizan matriz del tejido conectivo se originan en la médula ósea, pero en un momento de su ciclo vital atraviesan los vasos sanguíneos y llegan al tejido conectivo, y en el tejido conectivo es donde desempeñan su función específica. Tienen un origen en médula ósea, pero su función actúan en el tejido conectivo, pero no sintetizan matriz del tejido conectivo. Entonces, estas células no fijas, no propias, errantes del tejido conectivo, que no sintetizan matriz, se originan en la médula ósea, atraviesan los vasos sanguíneos, llegan al tejido conectivo y ahí es donde ejercen su función. ¿Cuáles son? Macrófagos, linfocitos, neutrófilos, también llamados polimorfonucleares, eosinófilos, células plasmáticas, células cebadas. Células mesenquimatosas. El mesenquima es el tejido conectivo embrionario, como tú lo estás viendo en tus clases de embriología, y las células mesenquimatosas son células con núcleo alargado, un citoplasma eosinófilo, por lo tanto, del mismo color que las fibras colágenas y mucho de la matriz del tejido conectivo que le rodea. Por lo tanto, con frecuencia resulta un poco difícil discernir por completo todo el citoplasma de las células mesenquimatosas. Tienen forma de uso, son alargadas y estas sintetizan matriz del tejido conectivo. En la etapa adulta pueden quedarse algunas células mesenquimatosas indiferenciadas que en ciertas condiciones pueden diferenciarse a otras células maduras y entonces regenerar ciertas estructuras. Las células reticulares sintetizan fibras reticulares y tienen forma como de una pequeña red. Retículo quiere decir red pequeña, por su etimología en latín. Y entonces aquí esta célula tiene varias prolongaciones que al unirse a otra célula reticular y a otra célula reticular, generan la sensación de que forman una pequeña red. De ahí su nombre de células reticulares, y estas pueden sintetizar fibras reticulares, que son estas que estoy señalando ahora. Los fibroblastos son células, las células, digamos, más características del tejido conectivo. Son células fusiformes, o sea que tienen forma de uso, alargadas. Su núcleo es generalmente alargado. El citoplasma es eosinófilo, muy parecido a las células mesenquimatosas. Por lo tanto, también resulta difícil establecer dónde está el citoplasma y dónde están las fibras que le rodean a los fibroblastos. Los fibroblastos definitivamente sintetizan matriz del tejido conectivo, sin duda alguna. Por eso son las células más características. Los fibroblastos se caracterizan porque tienen un núcleo de cara abierta, a diferencia de los fibrocitos que tienen núcleo de cara cerrada. Por lo tanto, los fibroblastos morfológicamente se puede intuir que están en condiciones de sintetizar matriz del tejido conectivo porque su cromatina está extendida y se puede leer, a diferencia de los fibrocitos que tienen núcleo de cara cerrada y su cromatina está condensada y ya es más difícil de leer. Esto es un corte de tendón y entonces, bueno, aquí además vemos el tejido conectivo ordinario fibroso dispuesto en forma regular, a diferencia del tejido conectivo laxo. Aquí las fibras son escasas, hay mucho espacio entre ellas. Esto es tejido conectivo laxo, pero tendón es un ejemplo de tejido conectivo fibroso denso dispuesto en forma regular. ¿Por qué en forma regular? Porque lo que señalo ahora son fibras colágenas y las fibras colágenas son paralelas una con respecto a otra. En el tejido conectivo
denso irregular o dispuesto en forma irregular, las fibras se entrecruzan, no son paralelas. Aquí, como son paralelas, es tejido conectivo fibroso denso dispuesto en forma regular. Pon atención a los núcleos de estas células. Los núcleos son de cara cerrada, por lo tanto son fibrocitos, a diferencia del núcleo de esta célula, que es un núcleo de cara abierta. Este es un fibroblasto. Fibrocitos, fibroblastos. Corte de tendón teñido con gallego, donde vemos tejido conectivo fibroso, denso, dispuesto en forma regular. ¿Por qué regular? Porque las fibras colágenas son paralelas una con respecto a otra, y además vemos células con su núcleo de cara cerrada, que son fibrocitos. Otra célula del tejido conectivo fija son los pericitos, que son células perivasculares. Aquí los encontramos de color verde en este esquema. Los capilares son vasos sanguíneos. Perivascular quiere decir alrededor de vasos sanguíneos. Pues bien, tenemos aquí a los pericitos, de los cuales hablaremos un poco más cuando hablemos de vasos sanguíneos. Los adipocitos, para lo cual hay una sesión especial. Estos son adipocitos de grasa blanca. Bueno, pues también se les considera células fijas del tejido conectivo. Células no fijas. Recordemos que las células no fijas del tejido conectivo se caracterizan porque no sintetizan matriz del tejido conectivo, porque se originan de la médula ósea, pero atraviesan los vasos sanguíneos, llegan al tejido conectivo y es ahí donde ejercen su función. Este es un neutrófilo. Bueno, primero es microscopía fotónica de campo claro, es un frotis de sangre periférica teñido con Wright, y siempre en los frotis lo que interesa es lo que está en el centro. Por lo tanto, esta célula es la que nos interesa. El resto son eritrocitos. Aquí hay algunas plaquetas de las cuales hablaremos cuando estudiemos sangre. Bien, esta célula se llama neutrófilo o polimorfo nuclear. Los neutrófilos o polimorfonucleares intervienen en las infecciones bacterianas. Cuando un paciente tiene una infección bacteriana, se le puede solicitar una biometría hemática y entonces se encontrará en ese estudio, donde se hace un recuento de todos los leucocitos, que tiene una cantidad mayor aumentada de neutrófilos o polimorfonucleares, porque los neutrófilos intervienen en las infecciones bacterianas. Los neutrófilos pueden fagocitar. Se les llama polimorfonucleares porque su núcleo tiene varias formas. No hay una forma definida del núcleo de los neutrófilos. Son varias formas. Tienen segmentos, sus núcleos, un segmento, otro segmento. Entonces, llegan a tener normalmente hasta 5 segmentos. En este caso son 2, 1, 2. Este es un neutrófilo o polimorfo nuclear, célula no fija del tejido conectivo, cuya función más interesante es actuar en las infecciones bacterianas. Vean, otro neutrófilo o polimorfo nuclear, el núcleo con una forma distinta al anterior, no se parece, un lóbulo, 2 lóbulos, 3 lóbulos. Y aquí se observa la cromatina sexual, que en el neutrófilo se le llama palillo de tambor. Lo estoy señalando ahora. Ve, esto es la cromatina sexual, que se le llama aquí palillo de tambor y es equivalente al cuerpo de Barr de las neuronas de gata. Cromatina sexual. Bueno, neutrófilo o polimorfo nuclear, célula no fija del tejido conectivo, que interviene en las infecciones bacterianas. Había olvidado mencionar que esto es microscopía fotónica de campo claro, es un frotis de sangre periférica teñido con Wright, y lo que vemos en el centro es un neutrófilo o polimorfo nuclear, célula no fija del tejido conectivo. Microscopía fotónica de campo claro, frotis de sangre periférica teñido con Wright, y siempre aquí lo que nos interesa son las células que están en el centro, y este es un eosinófilo. Los eosinófilos también son células no fijas del tejido conectivo, intervienen principalmente en infestaciones parasitarias. Fíjate en el nombre, infestaciones. Cuando hablamos de parásitos se dice infestación. Intervienen en infestaciones parasitarias, específicamente de helmintos. Helmintos se escribe con H al inicio. Infestaciones parasitarias por helmintos,
y también en reacciones de tipo anafiláctico o padecimientos que tienen este tipo de reacción como el asma. Antiguamente había una prueba, no sé, yo no soy pediatra, yo soy internista, que hacían los pediatras, determinación de eosinófilos en moco nasal para los niños asmáticos, porque intervienen en ese tipo de fenómenos. Los eosinófilos, que son células no fijas del tejido conectivo. Frotis, microscopía fotónica de campo claro, frotis de sangre periférica teñido con Wright, y lo que nos interesa es lo que está en el centro, y lo que está en el centro es un eosinófilo. Característicamente los eosinófilos tienen un núcleo bilobulado como este que se ve aquí claramente. Tienen gránulos que son eosinófilos. ¿Cómo sabemos en un frotis que es algo, una estructura eosinófila? Pues al ver los eritrocitos. El citoplasma de los eritrocitos siempre es eosinófilo. Veamos acá, miren, no siempre Wright tiñe igual todo, a veces se ve más oscuro, más claro, etcétera, pero los eritrocitos son siempre, su citoplasma es eosinófilo, y los gránulos que están aquí adentro tienen un color muy parecido al de los eosinófilos. Veamos el siguiente, un color muy semejante al de los gránulos del eosinófilo al de los eritrocitos. Bien, eosinófilo, célula no fija del tejido conectivo. Función principal, interviene en las infestaciones parasitarias por helmintos y en reacciones de tipo alérgico, como en el asma, que ya les comenté hace rato. Un basófilo, eh, esto por supuesto es microscopía fotónica de campo claro, frotis de sangre periférica teñido con Wright, y lo que está en el centro es un basófilo. Los basófilos también intervienen en reacciones de tipo anafiláctico o alérgico. Tienen gránulos que no son muy abundantes, pero son tan basófilos que no es raro verlos casi completamente negros. Estoy señalando un gránulo negro, otro negro. Vean los gránulos como son sumamente basófilos, tanto que en ocasiones parecen negros. Aunque no son muchos, logran cubrir el núcleo, y el núcleo de los basófilos tiene forma de S, letra S. ¿Has visto la palabra Superman? Bueno, Superman empieza con la letra S, y el núcleo de los basófilos tiene forma de letra S. Aunque no lo creas, esto es cierto. Yo hace mucho estuve viendo muchos frotis de sangre, y efectivamente logré encontrar algún basófilo que se le veía su núcleo en forma de S. Sus gránulos contienen histamina, heparina, sustancias quimiotácticas que generan reacciones de tipo alérgica, y entonces al degranularse generan este tipo de reacciones. Cuando los basófilos se degranulan, se produce vasodilatación y broncoespasmo, que son características de algo que se llama choque anafiláctico. Por ejemplo, cuando a alguien se le pregunta, ¿es usted alérgico a algún medicamento? Y el paciente refiere, sí, soy alérgico a la penicilina. Si se le inyecta penicilina, hay un riesgo muy aumentado de que los basófilos se degranulen, y al degranularse el paciente presente choque anafiláctico. Choque quiere decir que la presión sanguínea, la tensión arterial, desciende mucho por debajo de lo normal, y que ha sido generado por una reacción anafiláctica, choque anafiláctico. Los pacientes presentan broncoespasmo, no pueden respirar bien, se oyen como pequeños silbidos, voy a tratar de imitarlo. Bueno, así se oye más o menos el broncoespasmo. La vasodilatación genera que la presión baje y los pacientes se ponen muy graves. Por eso es que siempre hay que preguntar a los pacientes si son alérgicos a algún medicamento. Basófilo, que interviene en las reacciones anafilácticas, célula no fija del tejido conectivo. Microscopía fotónica de campo claro, frotis de sangre periférica teñido con Wright, y en el centro vemos una célula que tiene gránulos que no son muy abundantes, pero que son extremadamente basófilos, tanto que parece que son negros y que cubren el núcleo y no me permiten ver que el núcleo tiene forma de letra S, como la de la inicial de Superman. Basófilo interviene en reacciones anafilácticas como el choque anafiláctico. Sus gránulos
contienen histamina, heparina y otras sustancias quimiotácticas. Además, son metacromáticos. Esto ya lo sabes, se explicó en técnica histológica. Frotis de sangre periférica teñido con Wright, por supuesto, es microscopía fotónica de campo claro. En el centro vemos una célula que tiene gránulos sumamente basófilos. No son muy abundantes, pero no permiten ver la forma característica del núcleo en forma de S. El basófilo interviene en reacciones anafilácticas. Microscopía fotónica de campo claro. Frotis de sangre periférica teñido con Wright. Y en el centro lo que vemos es un linfocito. Los linfocitos también son células que se originan en la médula ósea, pero que actúan en el tejido conectivo. Hay dos, bueno, la clasificación de los linfocitos actualmente es bastante amplia, extensa, pero clásicamente se les divide en dos: linfocitos T, T mayúscula, la letra T de taco, y linfocitos B, letra B, B de bueno. Los linfocitos T intervienen en la inmunidad de tipo celular, que tal vez lo hayas oído ahora con COVID-19, y los linfocitos B intervienen en la inmunidad de tipo humoral. Humoral se escribe con H inicial. Los linfocitos B intervienen en la inmunidad de tipo humoral porque se pueden diferenciar a células plasmáticas, y las células plasmáticas sintetizan inmunoglobulinas, también llamadas estas sustancias anticuerpos. Linfocito, célula no fija del tejido conectivo. Microscopía fotónica de campo claro, frotis de sangre periférica teñido con Wright, y vemos dos células. Esta no nos interesa, se llama banda, vamos a verla o a estudiarla cuando hablemos de médula ósea, pero este es un linfocito. Los linfocitos son células que característicamente tienen núcleo de cara cerrada. ¿Ve el anterior? Núcleo de cara cerrada, que ocupa casi todo el volumen celular. El citoplasma es basófilo, ligeramente basófilo, y los linfocitos se dividen en dos grandes grupos: linfocitos T y linfocitos B. Linfocitos T intervienen en la inmunidad de tipo celular, los linfocitos B en la inmunidad de tipo humoral, porque se pueden diferenciar a células plasmáticas que son capaces de sintetizar inmunoglobulinas. Y aquí está la célula plasmática, la cual se ha diferenciado a partir de un linfocito B. Debo aclarar que es imposible morfológicamente distinguir entre un linfocito T, un linfocito B y el resto de los tipos de linfocitos que hoy se conocen. Eso se hace por determinantes de moléculas en la superficie de los linfocitos. Pues bien, el linfocito B, el cual no puedo saber si este es T o B, pero arbitrariamente digo que este es un OB, se diferencia en célula plasmática, y la célula plasmática sintetiza inmunoglobulinas o anticuerpos, y esto es lo que caracteriza a la inmunidad de tipo humoral. La morfología de las células plasmáticas es particular. Su núcleo está fuera del centro, por eso se le llama núcleo excéntrico. El citoplasma es muy basófilo, extremadamente basófilo, lo estoy señalando ahora, y aparece una zona clara, que es la zona donde está el aparato de Golgi, y como no se ve el aparato de Golgi, se le llama entonces imagen negativa del Golgi. Además, el núcleo característicamente tiene cromatina acomodada, como si fueran los rayos de una rueda de carreta o de bicicleta, o una carátula de un reloj antiguo. Por eso se dice que el núcleo de la célula plasmática es en carátula de reloj o en rueda de carreta. La célula plasmática sintetiza inmunoglobulinas, y esto, por supuesto, es microscopía fotónica de campo claro, frotis de sangre periférica teñido con Wright, y lo que vemos aquí es una célula plasmática. Esto es una microscopía fotónica de campo claro, corte de tejido conectivo, y vemos células plasmáticas, célula plasmática, célula plasmática, célula plasmática, núcleo excéntrico, citoplasma basófilo y la imagen negativa del Golgi. Núcleo excéntrico, citoplasma basófilo, imagen negativa del Golgi, células plasmáticas, células no fijas del tejido conectivo que sintetizan inmunoglobulinas. El monocito no es una célula del tejido conectivo, es una célula de la sangre, pero cuando el monocito entra al tejido conectivo se convierte en macrófago. Y los macrófagos del tejido conectivo ordinario se les
conoce como histiocitos. Histiocitos se escribe con H inicial. Histiocitos, repito, los monocitos cuando pasan al tejido conectivo ordinario se convierten en macrófagos, que ahí en el tejido conectivo ordinario se les llama histiocitos. También pueden pasar a sistema nervioso central, ahí se les llama células de la microglia, a hígado, células de Kupffer, etc. Bien, los macrófagos, entonces, en el tejido conectivo ordinario se les llama histiocitos, no tienen una morfología específica, son células que pueden fagocitar y lo interesante es que pertenecen al sistema fagocítico mononuclear. La función principal de las células del sistema fagocítico mononuclear es que presentan antígenos. Esto es indispensable para que se genere una respuesta inmune. Si no hay presentación de antígenos, no empieza una respuesta inmune. Y los macrófagos, además de fagocitar, son células que son presentadoras de antígenos y forman parte del sistema fagocítico mononuclear. Microscopía fotónica, frotis de sangre periférica teñido con Wright. Microscopía fotónica de campo claro, este es un frotis de médula ósea y vemos otro macrófago con una morfología distinta a los otros macrófagos que hemos visto. Los macrófagos forman parte del sistema fagocítico mononuclear y su función más importante es ser células presentadoras de antígenos. Es como puedes ver aquí, en el citoplasma se ven unas vacuolas, bastante vacuolas, que alguien pensó que era parecido como espuma, y por eso es que a los macrófagos también se les conoce como células espumosas por estas vacuolas que se ven aquí. Macrófago, este es un macrófago en médula ósea. Un corte de pulmón teñido con HY, específicamente de un ganglio que se llama ganglio intertráqueo bronquial. Si tú asistes a una autopsia de un sujeto que vive en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, cuando extraen los pulmones, ves que se ven en la superficie de color negro por la contaminación ambiental. Y en el ganglio intertráqueo bronquial hay macrófagos que han fagocitado el carbón de la contaminación y estos son macrófagos que han fagocitado carbón. Esto negro es carbón, 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 que han fagocitado los macrófagos del ganglio intertráqueo bronquial. La célula de Langhans es una célula grande, gigante, también se llama célula de reacción a cuerpo extraño o células epitelioides por su aspecto aplanado. Son células que tienen muchos núcleos, intentemos contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, etc. Muchos núcleos. Bueno, las células de Langhans se forman por la unión de muchos macrófagos y se unen para fagocitar de manera más eficiente. Entonces, la célula de Langhans es el producto de la unión de muchos macrófagos para fagocitar. Esta es una imagen de tejido conectivo, microscopía fotónica de campo claro. Célula cebada. La célula cebada también se le conoce como basófilo tisular para diferenciarlo del basófilo que ya habíamos visto antes. Es una célula no fija del tejido conectivo. Este es un frotis de médula ósea teñido con Wright, por supuesto es microscopía fotónica de campo claro. Y la célula cebada se le llama así porque tiene una gran cantidad de gránulos. Si el basófilo tenía algunos gránulos, por el contrario, la célula cebada tiene muchísimos gránulos en su citoplasma. Por eso es que se le llamó célula cebada, como si la hubieran engordado. Y estos gránulos también contienen histamina, heparina y sustancias que atraen a otras células del sistema inmune. Característicamente, las células cebadas son perivasculares, están alrededor de vasos sanguíneos. Contienen sus gránulos histamina, heparina, factores quimiotácticos para eosinófilos, para neutrófilos. Aquí está microscopía fotónica de campo claro. La técnica es Masón. Esto es un vaso sanguíneo. Aquí dentro hay eritrocitos y esta célula que está aquí es una célula cebada. Por eso es que se considera que son células perivasculares, alrededor de vasos sanguíneos. Y aquí están sus gránulos.
También son metacromáticos los gránulos de la célula cebada, y las células cebadas también intervienen en fenómenos anafilácticos, como el choque anafiláctico que te expliqué brevemente hace un momento. Célula cebada característicamente perivascular. A mayor aumento, otra célula cebada, este es el núcleo, y aquí está la gran cantidad de gránulos metacromáticos que contienen histamina, heparina, factores quimiotácticos, como ya viste, para eosinófilos, para neutrófilos. Célula no fija del tejido conectivo. Y hasta aquí. Entonces, hemos visto ahora las células del tejido conectivo. Es interesante primero estudiar las células porque específicamente las células fijas del tejido conectivo son las que sintetizan la matriz. En una próxima sesión estudiaremos entonces la matriz del tejido conectivo. Muy bien, pues hasta pronto. Si Dios lo permite, nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho.